¿Cómo están, hermanos? Seguimos estudiando el libro de Santiago de una manera expositiva, con la esperanza de que el creyente crezca y alcance la madurez espiritual en su vida. Hoy estudiaremos el capítulo 4, versículo 13 al versículo 17. Leemos primero estos versículos antes de analizarlos. Dice el versículo 13: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago afirma en el versículo 13 que la vida del hombre es compleja. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La vida está hecha, como saben, de personas y lugares, de actividades, metas, días, semanas y años. Y cada uno de nosotros, cada día, tiene que tomar decisiones. Fuera de la voluntad de Dios, la vida del hombre es un misterio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador, la vida entonces comienza a tomar sentido. Es decir, el creyente se convierte en lo que ahora es. Por eso decimos nosotros, los creyentes, que nos hemos convertido en lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. Cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro personal con Cristo, fue un acto que le transformó la vida, la visión que él tenía de la vida. Tuvo una nueva visión de lo que realmente era la vida y que lo que esperaba Dios para él en este mundo. La vida entonces para el hombre es bien compleja, y Santiago aquí lo reafirma. En el versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Con esto, Santiago sigue diciendo que la vida no solamente es compleja, sino que también es incierta. Estas personas judías eran hombres de negocios y hacían planes para todo el año. Se levantaban bien temprano
antes que amanezca ya estaban sentados, estaban planificando. Es bueno planificar sobre lo que uno quiere realizar y hacer en su vida, pero no se sabe lo que pasará mañana, menos de aquí a un año. En Lucas capítulo 12 versículo 16 al 21 dice: entonces les contó una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche perderás tu vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Esta actitud del rico, de pensar, de planificar dónde guardar su cosecha, pensando que va a vivir muchos años, es una actitud insensata, necia. Por eso es que Jesús va a decir que este hombre rico, al pensar de esa manera, estaba muy equivocado, porque realmente el hombre no sabe lo que va a acontecer, va a pasar mañana. Para el hombre la vida le es incierta, pero no para Dios. Dios conoce el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Para Dios la vida no es incierta. En el mismo versículo 14 seguimos viendo y dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago dice: la vida también es breve. Salmo 39, versículo 6 dice: todo hombre pasa como una sombra, de nada le sirve amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ella. La vida del hombre es corta. Por eso no podemos darnos el lujo de simplemente dejar que la vida pase. Debemos invertir nuestra vida en cosas que son eternas, no solamente en las cosas temporales, terrenas o materiales que absorben nuestros tiempos. Hoy en día mucho más, la gente anda preocupada buscando dinero de aquí para allá, queriendo comprar cosas que luego mañana se malogran o se pierden. Es necesario
invertir en cosas eternas. La vida pasa bien rápido. El versículo 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Con esto quiere decir Santiago también que el hombre, por más que se cuide, por más que haga ejercicio, que se fortalezca, siempre va a ser frágil. Se va a enfermar. Proverbios 16, versículo 33 dice: el hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Un escritor famoso llamado Tomás de Kempis decía: el hombre propone, pero Dios dispone. El hombre no puede controlar su futuro. No tiene la sabiduría ni el poder para controlarlo, ni siquiera para ver su futuro. Por eso es que Dios advierte a los hombres a que se den cuenta que la vida es un regalo, es un don, pero es breve. Debemos hacer la voluntad de Dios y no nuestros propios deseos. Versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquellas personas conocían la voluntad de Dios, porque eran judíos, conocían la palabra de Dios, pero decidieron voluntariamente desobedecerlo. Esta actitud muestra, podríamos decir, un poco más de orgullo que aquellas personas que hacen caso omiso a la voluntad de Dios. En cambio, estas personas conocían cuál era la voluntad de Dios, pero ellos se decían a sí mismos: yo sé lo que Dios quiere que haga, pero no quiero pues obedecerlo. ¿Por qué? Es que muchas personas creyentes que conocen la voluntad de Dios deciden desobedecerlo. Según la palabra de Dios, por dos razones. En primer lugar, por orgullo. Al hombre le gusta jactarse de que es dueño de su vida, de su destino. La gente dice: es mi vida, déjame hacer mi vida, déjame vivir mi vida. Y la otra razón es por ignorancia. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En otra versión dice: a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. El hombre actúa
muchas veces como si la voluntad de Dios fuera algo que pudiera aceptar o rechazar. La voluntad de Dios, esa voluntad revelada en la palabra de Dios, es obligatoria para todo creyente en Cristo. Por esto es responsabilidad de cada creyente conocer la voluntad de Dios y obedecerlo. Dice el versículo 15: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, no es solo una frase, es la actitud constante que muestra el verdadero Hijo de Dios. Juan 4:34 dice: pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Jesús hacía la voluntad del que le envió, de su Padre. Todo creyente también tiene que obedecer la voluntad de Dios. La relación del creyente con la voluntad de Dios es una experiencia creciente. En primer lugar, el creyente debe conocer la voluntad de Dios. Dice Hechos 22:14. Luego añadió: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Dios había escogido al apóstol Pablo para que en primer lugar lo conozca. No debemos escudriñar nosotros en las Escrituras para saber cuál es la voluntad secreta de Dios que Él planea hacer, sino discernir cuál es la voluntad revelada de Dios en las Escrituras que nosotros debemos cumplir. Para poder discernir esto, es necesario tener una mente transformada, una mente renovada. Efesios 5:17 dice: no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El creyente debe entender la voluntad de Dios. Pablo pide en oración a Dios que los creyentes sean llenos de su voluntad. Esto es lo que es importante para Pablo. Pablo sabe por experiencia propia que si un creyente comienza a entender la voluntad de Dios, todo lo que Él desea para ellos le será dado. El objetivo del creyente debe ser saber la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde averiguo esto?
Pablo dice en el mismo versículo 9 de Colosenses 1: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay dos cosas que capacitan al creyente para que pueda descubrir la voluntad de Dios. La primera es la inteligencia espiritual, es decir, la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Esta sabiduría no es humana, no viene de una mente natural, viene del Espíritu de Dios. Y se encuentra en la palabra de Dios. El creyente, gracias al Espíritu Santo, puede descubrir lo que Dios piensa sobre el hombre, sobre la vida, en las Escrituras. Y también Pablo dice que la otra cosa que lo va a capacitar para descubrir la voluntad de Dios es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría aquí es la aplicación de la inteligencia espiritual que está aprendiendo a las circunstancias específicas de su vida. El creyente necesita, en primer lugar, inteligencia espiritual y, en segundo lugar, sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para que pueda entender la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esta renovación y transformación se ha de demostrar en el esfuerzo por examinar o verificar o descubrir la voluntad de Dios en cuanto a qué es bueno, agradable y perfecto. Por eso dice Pablo: para que comprobéis. Es decir, el creyente debe comprobar la voluntad de Dios. En cuarto lugar, Efesios 6:6 dice: sírvanles no solamente cuando ellos los están mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. El creyente debe hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos nuevos corazones, nuevas mentes. Necesitamos a Cristo, quien murió por nuestros pecados, y necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, que exalta a Cristo, y para que obre en nosotros la humildad. Por eso, hermano, hermana, sumérgete en la palabra escrita de Dios, en la palabra revelada, y ora a Dios para que el
Espíritu de Cristo te haga nuevo, para que tu crecimiento espiritual sea bueno, agradable y perfecto, conforme a la voluntad de Dios. El Señor los bendiga.